Las rencillas entre estas hermanas no parecen tener un buen final. Hoy María Esther exige que se venda la propiedad en herencia. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Tardes. Doña María Esther y doña Maritza. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doña Nelsa y doña Irma. Buenas tardes. señora. Bienvenidas todas. Gusta conocerla. Igualmente. ¿Cuál de ustedes dos nos explicará de más? Yo soy María Esther, hermana de Nelsa. Y la verdad es que la demanda es porque necesito que venda la casa que nos dejaron los padres, que nos corresponde a los 4 hermanos. En este caso, a la viuda de mi hermano, que mi hermano acaba de fallecer el 29 de abril. Pero él tiene una viuda, 3 hijos, uno fallecido, y ese fallecido dejó un hijo también. Ya. Porque la ambición de mi hermana es absolutamente desmedida ¿A qué por se refiere? tenerlo todo. Todo. ¿Por qué concluyes? Concluyo porque realmente ella todo lo ha reducido a dinero. De hecho, cuando los padres fallecieron, no fuimos nunca a la casa a buscar nada. Ella desde el año 98 que vive en la casa, con la pensión del papá, suboficial mayor de la Armada. No le rinde cuentas a nadie, no le paga arriendo a nadie. Nosotros no percibimos absolutamente nada. Entonces, todo eso se reduce a plata. Cuando nuestro hermano, que está fallecido, quiso vivir en la casa, una casa que tiene 4 dormitorios, un living aparte, un comedor aparte, una cocina-comedor, un tremendo sitio, para ella era... No estaba acostumbrada porque iba a tener que pagar más agua, más luz. Entonces, yo le dije que le diera la casa que tenía, la casa chica que le llamamos nosotros, que está ubicada en el Peumo, un sector de Villa Alemana. Bien. Otra casa. Una casa que pagó mi papá. Supuestamente, yo creo que está a nombre de ella, sí, porque ella es la que debe haber postulado al subsidio, seguramente, pero quien puso el dinero es mi padre, porque ella no le ha trabajado un día a nadie. Ella jamás ha tenido un empleador. Ella salió con mención en modas de su enseñanza secundaria, porque en ese tiempo era de enseñanza secundaria, pero de modista cero, jamás, nunca. ¿Ya? Entonces, yo ahora quiero que venda la casa sencillamente. Con Orieta estamos absolutamente de acuerdo. No soy solamente yo, en que esa casa... Orieta es otra de sus hermanas. Es mi hermana menor, sí, que esa casa se venda. Y que pague arriendo. ¿Y ese arriendo usted lo ha calculado en algún monto? Viendo los arriendos que hay allá de ese tipo de casa, creemos que 300.000 pesos al mes sería ideal, lo que para ella no creo que sea problema, porque ella siempre se jacta de que tiene mucho dinero, euros, dólares, mucha plata, porque a ella le gusta mucho viajar. Así que serían 100.000 pesos para cada uno, para Orieta, para mí, para la viuda de mi hermano. Y que la casa la venda luego. Esa es mi petición, señorita jueza. ¿Algo que opinar, doña Nelsa, después de todo lo que escuchó? Le dije buenas tardes, le vuelvo a decir buenas tardes. La casa, mis padres me dejaron a mí las 2 partes de ellos en testamento. El testamento lo hicieron ellos legales, en vida. ¿Qué parte le dejaron? ¿Qué le otorgaron? Según ellos me dejaron el 50% cada uno, que la cuarta de las 3 cuartas, mejor algo por ahí que no entiendo. La cuarta de mejor es la cuarta de libre disposición. Disposición, sí. Y porque yo viví toda la vida con ellos, los cuidé hasta que Dios me los quitó. Tuve siempre, por lo general, sola cuidándolos a ellos. Usted es la hermana mayor de las mujeres. Yo soy la que sigue del que falleció hace poco. Por eso, su hermano mayor era hombre, Sí, don Juan. después sigo yo. Y después siguen 3 mujeres y usted es la mayor. Sí. Y me quedé porque mi mamá siempre tuvo un poco de delicada salud, tuvo un problema en una pierna. Entonces yo siempre fui la dueña de casa. Yo siempre fui la costurera, la lavandera. Todo eso porque yo manejaba más bien la casa que mi mamá. E incluso ella dice que yo no trabajé. Sí, no trabajé afuera, pero en mi casa cosía porque yo estudié, cosí. Pregúntele quién le hizo el traje de novia y quién le hizo los trajes cuando ella se casó. Entonces, yo trabajé en mi casa, pegaba, hacía pastillas y todas esas cosas.
No, no, aparte de lavar y lo que toque, lo que hace una dueña de casa. También criamos sobrinos, porque mi hermano llegó con la niña que nació allá, el año 67. Entonces yo les cosía a los sobrinos. Aprendí, ¿cierto?, también hice un curso de peluquería, porque a mis papás también les cortaba el pelo. O sea, todas esas cosas lo veía. Yo se lo veía a ellos. Entonces ella no puede decir que yo no trabajé. No. Porque no me conocí. Ella dejó muchos años de vernos, de estar con nosotros, porque ella llegamos el año 67 a la casa. Ella se fue el año 71 porque el año 71 ella se casó. Se casó. Entonces cansó hasta el 4 años nomás ahí, después la que quedó en la casa fui yo, con mi hermano que quedó viviendo con mi cuñada y la niña que había recién nacido en el mes de febrero del año 67. Ellos vivieron ahí en esa casa, mi hermano vivió hasta que la niña tenía como 9 años. Después se suscitó un grave problema donde lo dejamos de ver casi 10 años. Y en esos 10 años yo viví solamente con mis padres, con papá y mamá y viendo los médicos, Señorita jueza, todo lo que se ve en una casa. Sí, claro. Eso. O sea, el grave dueña de problema casa. que se suscitó, le voy a comentar, donde fuimos echados de la casa los hijos y los nietos, es porque mi hermana Orieta visitábamos la casa los días domingos. Yo soy profesora, yo trabajaba y estaba educando a 2 hijos que son 2 profesionales salidos de la Universidad Católica. Entonces tampoco podía darme el lujo de vivir allá, si ella lo tenía todo, tenía la plata del papá, tenía auto, ¿qué más da? Ahora de que ella, sí, puede ser, me cosió el vestido de novia ya, ok, ¿qué más? Pero de ahí a que sea costurera, hay una distancia enorme. Y se hacer un suscitó vestido de novia problema. no es fácil. ¿Alguna habilidad habrá que tener? Sí, habilidades tiene, pero muchas de ambición. El ¿Por qué le problema cobró? grave, ¿Le cobró por el vestido de novia? no sé si mi mamá habrá No, a pagado, nadie le porque cobré yo todavía nunca vivía nada. en la casa con la mamá, con los Entonces, papás. un gesto maravilloso, jamás. de cariño, usar el vestido que le hizo la En hermana. todo caso, tiene que haber sido el único regalo que me ha hecho en la vida, porque mi madre nos dejó anillo de oro a la Orieta y a mí en la casa, y le dijo en Elsa, dale a tu hermana tal anillo y a tu otra hermana tal anillo. Ella vendió todo, ella se hace la loca. No es quiero tan que me así. dé mi anillo de oro porque me lo dio mi madre. Mire, el anillo, Ella vendió los todas anillos, las cosas mi de mamá oro. usaba solamente argolla. Si tenía un anillo no tuvo más. Y los anillos que dice que ella vendí fue unos que yo usaba porque siempre me decían, porque usáis tanto, Yo que es quiero mi peligroso, qué sé anillo de yo. oro. Y el resto de joyas, señorita, eran falsas. Porque las tengo en la casa, me las devolvieron No cuando puede fui a ser. venderlo poquito. Y nada, que vendí por lo mismo, por miedo. Pero ambiciosa no soy porque, como le digo, trabajé. Ella no considera un trabajo ser dueña de casa y preocuparse de los papás toda la vida y costurear y criar también a los sobrinos Señorita, que criamos. Porque le también cuento. tuvieron los sobrinos en la casa de pensionistas 9 años. Y eso no lo Orieta- veía mi mamá, lo Orieta veía me yo. contó una cosa terrible a mí un día. Me dijo, no sabes lo que vi. Vi que mi papá era un hombre que le gustaba mucho la buena comida, la buena mesa y todo muy regado de trago, tomaba. Mi mamá también lo secundaba. Los domingos, cuando íbamos, mi papá tomaba bastante. Y ahorita me comenta que había visto que le daban café, cuando él estaba bastante ebrio ya, terminando de almorzar, un café bien cargado y que le echaban diazepam, no sé, pero esas pastillas para dormir. Y se lo metían a mi papá. Ella me contó, al domingo siguiente fui y estuve muy pendiente. Y cuando vi esa acción, le pesqué la taza y boté el contenido. Y la enfrenté. Y le dije, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Tú sabes lo enfermo que está el papá y lo que le puede pasar? Claro, me dijo, como tú te vas a tu casa al puerto y la Orieta también se van, soy yo la que me quedo aquí a cargo de él, que está borracho, que qué sé yo y todo lo demás. Pero yo no. Esta situación yo se la conté con Orieta a Juan. ¿Y Juan qué hizo? Fue y la enfrentó a ella, porque mi mamá sabía. A ella y a mi mamá, No, delante del papá, no. y el papá, como estaba con ellas dos, no nos creyó. ¿Y sabe qué hizo? Nos echaron de la casa, no nos permitieron ir más por un lapso del año 85 al 92. Los 10 años que dice ella que estuvieron alejados. Exactamente, porque ella no permitía que nosotros volviéramos a la casa. No, nunca. Hasta que logramos, rogándole, el año 92, que nos dejara entrar porque el papá estaba muy mal. Y
El papá se fue en 93. En 93, ella, a poco de que mi papá se había muerto, hace firmar un poder total a mi mamá. Papá murió el 5 de agosto y ya en septiembre ella ya tenía el poder para actuar absolutamente con todo. En la casa de mi hermana le hizo firmar a mi mamá un papel para que practicara la firma, eso me lo contó la hija de mi hermana, ¿ya? El día que mi mamá firmó ese poder, mi mamá estaba ebria, porque mi mamá, después de que mi padre murió, se puso alcohólica. Además de todas las patologías y pastillas que tomaba, siempre andaba así como era como un sonámbulo, caminaba así. Mi mamá se puso alcohólica, entonces, ¿qué podía hacer? Se cayó. Ahí yo traje la muestra del ¿Usted hospital. recuerda, doña Nelsa, ese No, instante de ella- discusión o de no. supuesta discusión? Sí, sí es cierto que mi mamá le daba una pastilla a mi papá, pero nunca para matarlo. Y esa que ella dice que mi hermano llegó a hablar conmigo, con mi mamá, no, fue a contarle a mi papá. Y mi papá era un tremendo escándalo, qué sé yo, quería golpear a mi mamá en ese tiempo por la lógica, por lo que le habían dicho, que lo estaban asesinando. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Yo le dije, mira, papá, tú tenías ahí el hospital, vaya y hace todos los exámenes. Todos los exámenes. Se lo hizo mi padre, nunca tuvo nada, porque lo que él se enfermó porque eran los dos diabéticos. Ahí yo tengo el de función. Y eso fue. Yo por eso pero no así como ella lo dice, porque nunca ya estuve presente. El que fue a cagüinear allá, como se dice vulgarmente, a hacer ese escándalo fue mi hermano, que ella lo mandó. Pero no así porque... No, yo no lo mandé. ¿Y Claro, quienes él se fue- alejan de Y la ahí- casa familiar? sí. ¿Son, en el fondo, los 3 hijos, los otros 3 hijos? ¿Se alejaron estos 10 años o solo...? No se No, echaron. ellos, no es que lo echaron porque ellos... No, porque ella no ellos- nos permitía entrar a la casa. No, pero ¿se alejaron ellos? Mire, mis papás dijeron que por lo que habían hecho ellos, y no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a algunos compadres que tienen, que son muy apegados a ellos, que no le iban a perdonar nunca lo que habían hecho. Y por eso que nunca lo aceptaron en la casa, pero no yo, porque yo no era la dueña de casa, eran ellos los dueños de casa, y ellos lo estaban sentidos. Y se porque alejaron estos 3 hermanos. Ellos, claro, pero no porque mi papá lo habían echado. sea, pasaron 10 años nunca lo donde echaron mis padres, no. Ellos Pasaron 10 años donde se perdió el contacto con Claro. estos hermanos. Absolutamente tuvimos que rogarle Claro, a y ella a para que última nos hora ellos permitiera llamaron entrar. por teléfono y cuando pidieron hablar con mi papá, yo le dije, papá, te llaman ellos porque y ahí mi papá los perdonó, pero no porque yo no quería que los Ajá. perdonaran, no tenía mono que pintar yo. Y hasta antes de eso, entre el año 71 y el año 93 que fallece su padre, o el año de la discusión, que fue estos 10 años, en el año 80 y tanto, ¿la visita era esporádica? ¿Era todos los fines de semana, una vez al mes? ¿Cómo era? ¿De quiénes? De los otros hermanos. a No, la no casa. fueron nunca más. No, pero entre medio. Porque ahí usted dijo, vivíamos todos juntos, ¿cierto? La señora se contrae matrimonio en el año 71, se casa, se va de la casa. Estuvieron visitándose Sí. hasta el año Sí. 80 y tanto, Sí, 82. Sí, Sí. Entre el 71 y el 82, ¿esa visita era una vez al año, una vez al mes? No, casi todos los domingos, cosa que a ella le molestaba muchísimo, porque decía, trae una... Mentira. Perdóneme, trae una de cosas para el pan y viene todos los fines de O semana. sea, nunca tuvieron una relación cercana ni amigable entre los hermanos. Sí la tuvimos, pero en realidad ella siempre con esa No, cosa no, de aquí mando yo, Lo que yo pasa soy que la dueña. No, nunca no. dije eso. No, está mintiendo, no. miente. Cuando me casé, señorita, mire, la prueba está cuando me casé, el papá me regaló un televisor en ese tiempo, el año 71, un televisor era como el regalo. Ella no permitió que me lo regalaran. Ella. Ahí todavía el televisor. Ella. Otra cosa grave que le tengo que contar. Es que no, parece incoherente. Es decir, le hizo el vestido de novia, pero no dejó que le regalaran un televisor. Raro, ¿no? Sí, pero es que... No, sí. Es que ella no sabía lo que decían los papás porque nunca lo escuchó. Ya, pero ¿Y qué bueno. decían? Que se quedaban, que iba a dejar las cosas ahí como estaban, porque eso era gusto de ellos, no gusto mío. Entonces, ¿cómo? ¿A qué No se era que refiere? yo no quería. Claro, pero ella le puso que yo, en la que yo era la que yo no ¿Fue quería. decisión de sus padres no regalarle el televisor? ¿Eso quiere decir? Claro, decidieron dejarlo porque no tenían otro, de uno más antiguo que ya no Qué se pena, veía. entiendo. En la actualidad, entonces, Orieta, hasta abril, su hermano Juan y usted están en una línea. Sí, Y aparece en la contraparte, doña Sí. Nelsa. sí, sí.
La verdad es que... ¿Y usted Mire, entiende esa postura? yo ¿Por jamás- qué sucedió? ¿O cree usted saber por qué Mire, pasó? yo jamás, señorita, pensé que ella hiciera esto, porque yo las veces que ella fue a mi casa, mire, en la casa mía se criaron como un año, casi 2 años, tuve el niño de ella porque no tenía dónde dejarlo. Y quien le pedía el niño era yo, porque yo fui hasta niñera. Los niños, y Casi se mata ella mi no hija, encuentra, casi se muere mi hijo al cuidado de eso ella. no, ella no, para ella eso nada vale. Entonces, Sí, no, está bien. no sé por qué, si que me tomó mala, no tengo la menor idea, porque a lo mejor fue porque últimamente yo cuando ella me habló me llamó, me puso que era una mezquina, que era usurera, que era No. tacaña, ahí en el celular. Entonces a mí me No, molestó no. porque yo jamás, ella puede mentir, miente si dice que yo le he ofendido. No. Usted hace un rato, doña María Esther, dijo, nunca nos llevábamos bien. De hecho, cuando yo iba a visitar a mis padres, ella decía que para las cosas que llevaba no valía, etcétera, Claro, etcétera. más o menos que iba... Y si se llevaban Nunca tan mal, lo dije. ¿cómo entonces ella Porque termina yo- cuidando un hijo suyo? No. No, la verdad es que no fue tanto el tiempo que cuidaron a mi 2 hijo. años. Pero, a ver, convengamos que si yo me llevo muy mal con alguien, no le paso ni por un segundo un hijo mío. Pero yo no se lo pasé a ella, era mi mamá con mi papá. Que Claro. incluso mi hijo tuvo un accidente tan grave, un bebé chiquitito, que mi papá casi les pega a ellas dos, porque fueron ellas dos, y lo fueron a un columpio, y pasó el columpio y le partió aquí a mi hijo que todavía tiene la Pero eso fue un cicatriz. accidente, pues, señora. Claro, un Claro. accidente, pero Pero fue ¿qué iba tanto con mi lo mamá. cuidó niño. ella? Pero yo lo Pero usted cuidaba. lo dejó viviendo en la casa de ella. Porque yo Pero lo lo iba cuidaba. a buscar prácticamente todos los días. Era yo la que lo veía, porque mi mamá no lo veía. Imagínese Mi el mamá pique mío que tenía que hacer de Valparaíso se lo- allá a buscarlo. ¿Qué edad tiene su hijo actual? Va a cumplir 47 años este año. 47. Sí, es el menor de mis hijos. Hoy día mi hija cumple 50 años. Otra cosa O grave. sea, era un niño cuando... Y su Tenía madre 2 estaba ya tenía bastante 2 adulta. años. Claro. O sea, efectivamente, si uno deduce así, por la edad que tiene su hijo, por la edad en que presuntivamente se lo cuidaron en la casa de sus padres ya estaban de edad avanzada y Sí. quien iba a realizar las acciones de cuidado iba a ser su hermana. Cuando Sí. yo llegué a buscar a mi hijo, me acuerdo que mi papá Y la estaba menor todo también, confundido la y me niña. dice, hija, no sabe, pasó algo terrible. Y según me dijo, yo las hubiera querido matar a las dos, y mi hijo estaba con la cara así, era una cosa impresionante, como tenía su carita. no dudo de lo que usted me está contando. Y Pero nunca- insisto, eso es un accidente que lamentablemente puede Sí. ocurrirle a cualquiera. Lo que sí me parece incomprensible es que supuestamente usted tenía una tan mala relación con doña Nelsa. No. Si supuestamente Eso es falso. no había ni comunicación entre ustedes, ¿por qué usted No le encarga el cuidado de su hijo? No había mala relación, No, señorita. nunca. no. Usted me dijo que había mala relación, Nunca. que usted iba de visita y ella la palabreaba y le decía no sé qué Ella cosas. siempre palabreaba, Miente, pero no. quedaba ahí, Ella porque yo no miente. tenía otro recurso Miente tampoco, no descaradamente. tenía otra familia. ¿Cómo era la relación? Como según todos usted? los días llegaba la panchita, besitos, qué sé yo, como hasta última hora. ¿Y cuándo se descompone esa relación? Ahora, después que falleció mi hermano, porque ella en el cementerio se dio el lujo de insultarme. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo así? Sí, claro, porque por el dinero, porque siempre porque ella no sé por qué le gusta meterse en los bolsillos ajenos. Yo jamás le dije que no iba a cooperar en el fallecimiento de mi hermano. Nunca lo he dicho. Y nunca le quedo debiendo un peso a nadie. Pero ese día ella me trató mal ahí en el mismo cementerio, me echó a perder y después, porque yo sabía que tenía que pagar esa plata, pero yo en el momento no la tenía. Pero según ella yo estoy bañada en dinero, pero ¿De qué no. dinero están hablando? ¿De los gastos de sepultación de su hermano? Claro, del funeral de mi hermano que le faltaban 150.000 pesos, entonces quedamos que 50 ponerme cada una. O sea, para usted las dificultades partieron ese día. O sea, estamos porque- hablando de hace unos meses atrás, sí. no de hace años atrás. Claro, porque entonces, yo- la relación anterior para usted era una relación normal. Normal, porque de yo entre solamente la veo una vez al año, si es que la veo, y solamente le mando por WhatsApp. Buenos días, le saludaba a todos los santos de Dios y le daba las buenas noches. Y igual, buenas noches, Panchita, te quiero, buenas noches. Panchita. Entonces, no sé en realidad qué es esto, pero no, por eso le digo yo. ¿Y la herencia que dejaba por los padres está compuesta por esta casa? Sí. ¿Solo por esta casa? Sí. Una casa en la que vive usted. ¿Sí? Ya. Y usted dice ser dueña a lo menos del 50% por la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. Y que el resto, el otro 50%, se dividiría en 4 partes. O sea, usted sería dueña como un 75%. ¿Sí? Ujú. Y en esas condiciones, si una casa se arrienda en
300, ella tendría que pagar solo el 25% de esos 300. Señorita, ¿qué hay del último papel que yo traje? Este documento que me acaban de mostrar, Parece que no sé si ese. este es un certificado de dominio vigente donde dice que los dueños de la propiedad son don Juan, doña María Esther, doña Orieta y doña Nelsa. ¿A eso se refiere? A eso me refiero. A eso se refiere. Por supuesto, todos ellos son los dueños de la propiedad. Sí, pues yo- Aquí no dice en qué porcentaje son dueños. Correcto. Ya. Algo Vamos a que revisar. que no le conté también, que ella cuidaba... Ah, voy a esperar que usted haga eso. Aquí tenemos el árbol genealógico. Ujú. Doña Rosa, don René, Sí. padres de ustedes. Ambos fallecidos. Queda una propiedad. Las sucesiones son de dos tipos. Tenemos bueno, y ellos dejan a estos 1, 2, 3, 4 herederos. Y a su vez, don Juan, cuando fallece, deja como heredera a la cónyuge sobreviviente y a sus hijos. Este hijo fallecido deja a su vez un nieto. Pero la herencia de ellos dos se divide en 4 partes. Sí. La parte que le corresponde a don Juan después se subdivide en todas estas. Pero la herencia de los padres se divide en 4. ¿Qué es la herencia de los padres? La casa, dicen ustedes. Entonces la casa se divide en 4 partes. Los tipos de sucesión. Tenemos por un lado la sucesión intestada, que es cuando no hay testamento. En este caso, por eso se llama intestada. No hay testamento. Cuando no hay testamento, se tramita ante el registro civil. Y la porción que le corresponde a cada heredero es según la ley. Ok. Siendo todos hijos, se divide en 4 partes iguales. ¿Se entiende? Sí. Ya. Esa es la intestada. La posesión o la sucesión testada. ¿Qué es Testada es cuando hay testamento. Y en este caso hay 2 testamentos, del papá y de la mamá. La posesión testada se tramita en el tribunal o juzgado civil. Ahí se debe tramitar. Ahí se abre el testamento. Ahí se realiza todo el trámite de la posesión efectiva. En el tribunal. Y en ese porcentaje que recibe cada heredero va a ser el que diga el testamento. Ya. En este caso, el testamento otorgó la 4ª de mejoras y la 4ª de libre disposición a doña Nelsa, es su nombre, ¿cierto? Nelsa. ¿Cómo queda entonces la herencia? En este caso, el testamento otorgó la 4ª de mejoras y la 4ª de libre disposición a doña Nelsa, es su nombre, ¿cierto? Nelsa. ¿Cómo queda entonces la herencia? Ya conocen la pelotita típica que uno hace. Aquí están todos los bienes que componen la herencia. En este caso, la casa. La ley dice, hay una mitad que se conoce como mitad legitimaria, que se distribuye entre los herederos legales de una persona y que ni el testamento ni la ley puede modificarlos. Se respeta. Y si el testador lo pasa a llevar con un testamento, la ley lo puede corregir a través de la acción de reforma de testamento. Esa parte, esos herederos forzosos, asignatarios forzosos, como lo llama la ley, está compuesto en este caso por 4 hijos. O sea, el 50% de la herencia se divide en 1, 2, 4 partes. Son 4 partes iguales, aunque no hayan quedado muy iguales en el dibujo, son 4 partes exactamente iguales. La otra mitad de la herencia de una persona, el otro 50%, la ley permite que se distribuya, pero la ley también indica cómo debe distribuirse. Por eso que se habla que la libertad para testar en Chile es restringida, no es amplia.
No ocurre en Chile lo que ocurre de repente que uno ve en las películas extranjeras y Sí. dice, y le dejó todos sus bienes a un amigo o a una fundación. Acá no se puede, porque la ley dice que esta mitad no se puede mover, es así. Sí. Y la otra mitad dice, el 25% es lo que se conoce como cuarta de mejoras. Y si, para que no se les olvide nunca, se llama mejoras porque por ley solo puede mejorar la porción de quienes están a este otro lado, que son los legitimarios. Nadie más. Yo no puedo dejarle la cuarta mejora a un amigo, a un tío, no. Solo a los que están a este lado. A uno de ellos. A uno de ellos, a todos ellos por Ya. igual, a dos de ellos, como yo quiera, pero a los que están acá. En este caso, vamos a poner que esta es doña Nelsa. Sus padres entregaron esta cuarta de mejoras a doña Nelsa. Ujú. El otro 25% También a ella. es lo que se conoce como la cuarta de libre disposición. ¿Y por qué es libre disposición? Porque tal como dice su nombre, yo puedo disponer de ella como se me ocurra. Esta sí puedo dejársela a una fundación, a un vecino, al amante, a la amiga, a quien yo quiera. Cuarta de libre disposición. Sus padres dispusieron de esa cuarta de libre disposición y también se lo dejaron a doña Nelsa. Entonces, doña Nelsa tiene la cuarta de mejoras, la cuarta de libre disposición y un cuarto Sí. de la legitimaria. Todo eso tiene. Ya. Todo eso tiene. El saldo es de los otros 3 hijos. Así está esta herencia. Así se compone. Entonces, si yo saco un certificado de dominio vigente que me dice quiénes son los dueños de una casa, van a decir que los dueños son los 4 hijos. Ya. Lo que no dice es que es en estas proporciones. Correcto. ¿Ya? La escuché mientras escribía que usted, doña Esther, decía, qué suerte que tiene, ¿eh? Tiene suerte realmente porque, ¿Suerte o consecuencia? ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos Esto- para que hablemos de aquello? Parece suerte. Es fácil decir suerte. Sí. Pero sabe que es súper común y a veces se olvida, no se conversa de aquello, se sorprenden. Sí. Pero ocurre muy habitualmente, Pamela, que aquel de los hijos que es más cercano a los padres o a uno de los padres, que vive los últimos días con ellos, que se preocupa de los cuidados, los padres tratan de compensarlo con estas acciones. Es muy, muy habitual, lo vemos a cada rato y yo creo que pocas veces los padres a lo mejor se les ocurre o piensan que ese va a ser la discordia o la condena a discordia para la familia de por vida. Es muy habitual y está súper arraigado en la historia de cómo se configura la familia en nuestro país, ¿sí? La forma en la que las culturas van creando familias no viene de la nada, viene de la historia. Nosotros tenemos ciertas formas de configurar familia y de configurar los legados familiares. Y acá hay parte de la historia que lo esbozó un poquito la señora Nelsa, pero que no se ha mostrado tal cual. Cuando hablamos y escuchamos esto, vemos casi que estos dos bandos, ¿cierto? Estos 3 hermanos versus la señora Nelsa y sus papás, después de este episodio de las pastillas que ella refieren y en la cual las dos concuerdan en que el episodio pasó. Lo cuentan de manera distinta, pero las dos concuerdan que este fue un episodio de quiebre que genera 10 años de lejanía. Ahora, ¿por qué se da ese episodio de quiebre? Y acá tiene que ver, insisto, mucho con cómo se configuraban las familias antiguas en nuestro país, en donde la hermana mayor tomaba un rol muy maternal, se separaba de los otros hermanos y pasaba a ser como del bando de los papás. Así es. Y en este caso hay un día tremendamente marcado en donde la señora Nelsa pasa a ser esa mamá, que es cuando su mamá es hospitalizada por una Sí. enfermedad, ¿no es así? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí mi mamá tuvo una pérdida de un bebé en esos años. La hermana menor tenía como 5 años y ella un poco más.
Entonces, en esa época, mi papá estaba de dotación en el crucero Higgins y el crucero estaba en Talcahuano. Mi mamá le dio una hemorragia muy grande, entonces tuvimos que hospitalizarla rápidamente. La guagüita no se salvó porque se empezó a desangrar mi mamá. Le hicieron un desnudamiento que decían en esa época de vena, que le cortaron aquí y un tobillo para colocarle un líquido, poder hacerla que reviviera por el hecho de que había perdido mucha sangre mi mamá, la hemorragia. Cuando el doctor habló conmigo, a mí me acompañó otra amiga que era amiga también de mi mamá, la señora, que en paz descanse ahora, en esa época, porque yo estaba sola, no con ella, porque ella estaba chica. La menor tenía 5 años. Mi hermano en esa época estaba haciendo el servicio militar y mi papá estaba de dotación en Talcahuano. Entonces yo ahí me tuve que hacer cargo de ellas dos, para mandarla a la escuela, para cocinar, para todo lo que tiene que hacer una mamá. Y ver en la tarde después a mi hermana chica que llegaba a la escuela, a veces se la encargaba a un amigo también que me la viera. A veces él me la llevaba al hospital cuando yo estaba en el horario que estaba viendo a mi mamá al hospital. Eso yo no estoy mintiendo, si Dios me castigara. Eso fue, por eso yo me hice cargo. En esa época yo tenía 16 años. Entonces ahí empecé yo a hacerme cargo y mi mamá estuvo como 3 meses hospitalizada porque ahí fue donde se le quemó esa pierna. Y después esa pierna le quedó falla con una flebitis y se le hinchaba ese pie. No podía usar mucho zapato. Entonces la encargada de ir a hacer compras, de pago, de cuenta, de negocio, de todo lo de una casa, fui yo. Y costura, como le digo, Sí, porque tal como yo dice a mis Pamela. padres, mire, mis padres yo les cortaba el pelo, les limpiaba los pies. Esto Nunca cambia ponían a un por podólogo. completo la configuración Claro. de esta familia. Porque ellos no... Y una vez un año estuve trabajando afuera. Un año y después trabajé otra vez como 8 meses. ¿A dónde? Y mis papás siempre, si que llegaba yo, estaban tristes. Porque, A ver, espéreme un segundito, doña María Esther. ¿Sabe que hay un tema que usted ha sostenido durante toda la audiencia que a mí me causa un poquito pudor? Porque mira, usted es mamá, ¿cierto? Sí. Yo también. Cuando uno como mamá toma decisiones con los hijos, por ejemplo, a ver, tú me vas a ayudar en esto, o yo te voy a regalar esto, o sabes qué, yo quiero que hoy tú trasnochaste esta noche, te quedes durmiendo hoy día hasta más tarde, no te preocupes, no bajes a ayudar a poner la mesa, o sí, bajen todos y ayúdenme todos. De esas decisiones como arbitrarias que tomamos como mamá entre nuestros hijos, por razones que a veces son bien personales, Sí, son decisiones nuestras, de las mamás, sí. no de los hijos. Entonces, que no la entienda un hijo importa bien poco para una mamá en ese minuto, sobre todo cuando son pequeños. Cuando son adultos a lo mejor la comunicación es otra, cuando son pequeños. Pero son responsabilidades, decisiones erradas o correctas, justificables o no, son finalmente decisiones de las mamás, no de ella. Si ya con 16 años la mamá resulta que le dice, no quiero que trabajes, o da lo mismo que trabajes, no importa que no trabajes, te vas a quedar en la casa, o haz unas costuritas, y no da lo mismo que no hagas las costuritas, vas a quedarte igual en la... Es una decisión de su mamá, Sí, y de no mi de papá. ella, y de su papá. Sí. Si su mamá y su papá estuvieron conformes con que la señora viviera en la casa hasta el último día de vida de sus padres, es una decisión de sus papás. La casa era del papá, los ingresos eran de los papás, y si los papás querían despilfarrar eso o donárselo a una de las hijas, es una decisión de los papás. Mire, y nunca... Pamela. Decisión de los papás que además hace mucho sentido cuando aparece una nueva variable en esta situación. Al parecer, esta mamá, y acá las dos concuerdan, después de esta enfermedad no vuelve a ser la misma. Claro, se desequilibra Se la armonía familiar. desequilibra pues. esta armonía, pasa a ser la señora Nelsa la que se hace cargo de la casa, por eso que es la única hermana que no estudia después, que no sigue estudiando más allá de salir del colegio, que se lo hicieron las otras dos, por eso que es la hermana que no se casa, que se mantiene en la casa porque toma un rol distinto al resto de los hermanos. Y eso pasaba mucho, todavía pasa mucho en nuestro país, en donde hay un hermano que toma el rol progresivo, que se llama, que toma el rol de padre, se separa del resto de los hermanos y tiene un funcionamiento totalmente distinto. A eso hay que sumarle un detalle, que ellas dos lo cuentan como un detalle, pero que no debe haber sido menor. Las dos refieren que estos papás tenían problemas con el alcohol, que eran funcionales,
que se escondía detrás de la buena mesa, Sí. que es algo que también pasa mucho, de no son gozadores Y nomás. eso- Pero básicamente, Y eso al porque- parecer, no eran muy responsables y la que empieza a llevar la responsabilidad en esta casa pasa a ser la señora Nelsa. Sí, fui yo, mire, y tuve la confianza de mi padre que él me entregó a mí el poder para que yo me fuera a pagar. Yo me iba a pagar para que no fuera él, porque a veces había que hacer fila, me entregó el poder, yo llegaba con el sueldo, ahí está. Él después distribuía la plata que le correspondía a mi mamá y de él salíamos a hacer compras. Y después cuando murió mi mamá también, porque mi mamá tenía también me dio el poder, porque ella ya no podía, me decía, hija, mire, si a mí me piden esto, yo no puedo, no. Es un rol bastante ingrato, porque Claro. es un peso que no corresponde Porque- a una edad que uno debiera pero estar yo le preocupado de otras entregaba, cosas. pero- Y además, en la relación con los hermanos, produce un quiebre importante porque te ven como una par, no como una autoridad. Entonces tu autoridad está todo el tiempo cuestionada. Quiero contar algo. Nosotros siempre la dejamos a ella vivir tranquila. Esto nunca habría ocurrido si no fuera por la actitud que ella tuvo el día que mi hermano falleció. Lo explicó ella hace un rato. ¿Qué explicó? Dijo que se había demorado en En el dinero, transferir sí. la No, cantidad. no, me refiero, es otra cosa. Ella lloraba, abrazada a mi hermano que estaba ahí en la cama porque se demoraron en llegar las pompas fúnebres. Y luego de eso, hablaba, pero horrible de mi hermano. Este tal por cual. Nunca pintó la casa, nunca hizo esto, nunca hizo lo otro. Y 20 años que vivió aquí y no hizo esto, no hizo lo otro. Llegaba alguien a visitar a mi hermano que estaba ahí. Nuevamente el llanto, qué sé yo. Entonces, la verdad es que eso, a Orieta y a mí, nos colmó. Mi marido escuchó lo que ella hablaba. Mi hijo también escuchó lo que ella hablaba. Si ella no se hubiera comportado así ese día, esto nunca habría pasado, señorita. Ella miente. Porque yo tengo casa, no tengo necesidad de que ella, de quedarme con la casa de ella. Orieta tiene casa y el que no tenía casa es mi hermano. Y que vivía en esa casa chica que ella lo usaba prácticamente de motel. Y la que ahora más necesita no sé realmente cuándo es la estuvo viuda ahí de de mi hermano. colchón, no tengo idea. No habría pasado nunca esto si ella no se hubiera comportado así ese día. ¿Y no será que uno tiene que aprender a respetar la relación que tiene todo el mundo individualmente con otra No, sí, persona? el que ella a la ver, haya- yo puedo ir, tal como señala usted, al funeral de alguien, porque es una obligación a lo mejor social, porque a lo mejor es un pariente, porque a lo mejor voy acompañando a mis hermanas, etc. Y a lo mejor ese pariente no me caía nada bien. Y a lo mejor yo tenía una pésima relación con él. Y quizás cometo el desatino de hacer un mal comentario. Pero es mi derecho. Es mi relación con él. Sí, a lo mejor puedo llegar a cometer una impertinencia y una falta de respeto para los otros dolientes que a lo mejor tenían una muy buena relación con él y que a lo mejor lo querían. Sí. Eso es lo peor que puedo hacer. Una desubicación, un desatino. Pero eso no la condena a nada. Ella está en su derecho, a lo mejor, Sí. quizás, no tengo idea, estoy suponiendo, pero está en su derecho a no tener la misma relación que tenía usted con ese hermano. Como usted está en su derecho, a lo mejor a idolatrarla, a venerarla, a estar mucho más dolida que la señora. Es más, incluso, mi querida Pamela, puede llegar a ser una reacción poco frecuente en un minuto de dolor. Hay gente que frente al duelo se enoja con el Hay gente que difunto, se con el- ríe. Sí. Que se ríen los funerales, que se llaman defensas maníacas, en psicología están descritas en la literatura. Estamos hablando del minuto en donde el hermano mayor de ustedes estaba fallecido frente a ustedes. Todo esto que ellas cuentan es en ese momento. Y eso además ocurre en abril, no hace muchos años. Es recién. No lo hice. Están- Dice que no lo hice. es Lo hice tremendamente después. Está mi hijo y mi reciente. marido testigo, Ese- Nelsa, te escucharon. Da lo mismo. Es en pleno duelo. Fue recién. En ese minuto hay personas, como dice Carmen Gloria, que se enojan. Hay personas que se ríen. Hay personas que se preocupan por tonteras, porque quede bonito, por la blusa que va a usar. Hay personas que no quieren saber nada. que no quieren saber nada y se van. Hay personas que se encargan de hacer los trámites. Hay personas que se lo lloran todo. En ese minuto no podemos juzgar la reacción de alguien ante un bloqueo emocional así de potente. Mire, yo a mi hermano lo ayudé en vida.
Le conseguí médico cuando no podía tener médico, le conseguí hospital, lo llevé al médico cuando le dieron Doña Nelsa, no todo necesita justificar, porque si usted me hubiera dicho, sabe que mi hermano me caía pésimo y en realidad fue de Claro. compromiso, también estaba en su derecho. Claro, pero yo lo Nadie ayudé, puede juzgar el dolor lo de otro, ayudé, ni igual el lo grado de ayudé. emoción del otro. Claro, pero no como... El problema es no. que ella Y- despotricaba porque iba a tener que gastar mucho dinero en arreglar Es esa lógico. casa para venderla. Y que mi hermano era un tal Claro, por cual tenía que que arreglarla no porque había le hecho fue hecho nada un durante desastre la 20 casa. años, había vivido gratis. Ahí con ahorita pensamos, yo ya he vivido todo desde el año 98, que vive feliz de la vida, sin darle cuentas nada a nadie. ¿Y por qué tendría que Y darle una cuenta? parte de ahí también es de nosotros. Cuando mi hermano quiso ir a vivir a esa casa, ella le dijo que no, porque ella estaba acostumbrada a vivir sola. Mentira, porque vivió un tiempo conmigo. Ella no sabe, ella habla cosas que inventa. Ay, por Él favor. vivió conmigo un tiempo y después se fue porque mi hermano fumaba mucho. Entonces yo no estaba acostumbrada al cigarro porque yo no he fumado. No, si alguna vez, no le voy a decir que no probé un cigarro, no, pero no fumé más nunca, Ay, qué no, feo. porque me hizo mal. Pero eso era el tema de mi hermano. Pero igual como le pasó con mi Doña otro Arieta, hermano. buenas tardes, ¿cómo está No. usted? Buenas tardes. Bien, gracias. Ha estado escuchando usted parte de esta conversación. ¿Cuál es su opinión? Mire, para ser bien honesta, hay parte que ambas tienen razón, A ver, la escucho. ¿ya? Pero hay partes en las cuales, por ejemplo, la casa, la cual está dividida no sé cómo en este minuto, fue trabajo de los 4 hermanos más lo que aportaba el papá. Hermano, cuñado, el marido de mi hermana, yo Glorieta. y Nelsa, que era en el fondo la que se hizo, como efectivamente ella dice, se hizo cargo de mí cuando yo era muy pequeña, era mi apoderada en el colegio, todo lo demás, eso es muy cierto. Ella tomó el rol de la mamá, que mi mamá después parece que también se durmió en los laureles, porque era más fácil que mi hermana se hiciera cargo de todo, y ella no hacía mayor comentario al respecto. Lo otro, yo vivía ahí hasta el año 83. Fueron 7 años que estuvimos separados por este problema de las pastillas. Que yo, para saber de mi papá, llamaba a un amigo muy cercano de ahí, de la misma casa de mi papá. Él me avisaba que mi papá estaba enfermo cuando él estaba en el hospital. Yo llamaba al hospital naval, me hacía pasar por una hija postiza fuera del matrimonio y me daban toda la información cuando mi papá estaba enfermo. Y ahí yo me enteraba y nunca perdía el contacto, pero a través de este amigo que me daba la información. Los papás, como caballeros antiguos, son dueños de ellos, como que su palabra era ley, y manejaban el asunto de diferentes formas. Muchas veces no vieron que mi hermana, lamentablemente yo la quiero mucho, es mi hermana que a mí me ayudó mucho, pero tampoco puedo desconocer que ella es ambiciosa, porque la palabra es esa. Porque ella sabe perfectamente que la casa, todo lo que esta casa tiene, todo lo que se arregló fue con el producto y el trabajo de los 4 hermanos, porque mi papá, antes del 73, los marinos no tenían gran sueldo. Todo se hizo con el esfuerzo y el aporte de todos. ¿Y por qué ella hace no responsable a su necesitó- hermana si la decisión la tomaron sus padres? ¿Ah? ¿Por qué hace Porque responsable a su hermana si la decisión la tomaron sus padres? Ella debería haber sido más objetiva y haber dicho, papá, ¿sabe qué? En esta casa trajeron material, pusieron plata, Juan, la Mar y la Orieta. Doña Arieta, que nos corresponde doña Arieta, a todos. doña Arieta, doña Arieta, Sí, el testamento es un acto personalísimo, nadie puede testar por otro, secreto, que se realiza en la oficina de un abogado, la redacción y las disposiciones, y luego se formaliza o se solemniza en la oficina de un notario con el número de testigos que establece la ley, en secreto, y se inscribe en el registro civil. En ese acto no participó su hermana, no tiene opinión su hermana, no tiene decisión su hermana. En ese acto concurrieron sus padres, un abogado, un notario y los testigos que establece la ley. Su hermana no tuvo ninguna injerencia en esa decisión, ninguna. y cuando hizo que en mi casa, donde yo vivo, en Valparaíso, hacía practicar la firma a mi mamá para después llevarla a una notaría. ¿Su Sí, madre entonces, sabía leer y escribir? Sí,
Entonces, no da lugar lo que usted me dice, pues, Estaba señora, en porque día. ambos, el papá y la mamá, realizaron testamento muchísimo antes de estar en edad de fallecimiento o cercana a la fecha de fallecimiento. Ambos realizaron este testamento en 1990. Bebían, los dos eran alcohólicos. Debieron haberse preocupado en su minuto entonces. Bueno, yo viví en la casa hasta el año 83, vivía con los papás y con Nelsa. Pero por unos problemas X me echaron de la casa y ella me fue a tirar, porque la palabra textual fue eso, a tirar todas mis cosas donde vivía mi pololo en ese tiempo, que es la misma población con unas cuadras más arriba, Fuiste tú. y me echaron de la casa, siendo que yo había aportado con todo esto para la casa. Hasta el estacionamiento que tiene la casa lo pagué yo por mi trabajo. Empecé a trabajar del año 79. Ahí seguí viviendo en la casa, pero yo le aportaba a mi mamá con plata. y pagaba todas Doña mis Orieta, fíjese que para mí desde afuera, que no conozco a ninguna de las partes involucradas y estoy apreciando los hechos desde acá, y le voy a pedir a Pamela si nos puede dar una explicación al respecto, me parece evidente, y a lo mejor con muchos fundamentos, que tanto doña María Esther como usted están tremendamente molestas por la desproporción quizás en la repartija de los bienes o de la herencia. Pero ese enojo lo tienen tremendamente mal enfocado, porque quien hizo esa diferencia de crianza, de vivencia, de relación o de distribución de los bienes no fue doña Nelsa, fueron los padres. Es que ahí volvemos a este tema de cómo configuramos nuestras familias en nuestro país, en donde creemos y tendemos a asumir que los padres dejan de tener decisión en algún minuto. Sí. Acá estamos hablando de papás que no solo tuvieron decisión en el minuto de elegir cortar relación con sus hijos por 10 años. Estamos hablando de papás que generaron una separación dentro de la familia. Y esto es una forma en la que ellos eligieron vivir, no ustedes. Podrían haber elegido otra hija, como la hija que se hiciera cargo. Podrían haber elegido al hijo mayor, como el hijo que se hiciera cargo, que pasa muchas veces. Acá fue la hija mayor mujer la que porque vivía con ellos. Porque vivía con ellos, porque fue la que se hizo cargo, fue la que no se casó, la que se quedó en la casa y con la que configuraron la alianza versus esta otra. Insisto, ¿todo esto se habría solucionado? ¿Saben cómo? Si en el momento en donde los papás parentalizan a la señora Nelsa, alguien hubiera dicho, no, esto no está bien, no pasó. Todo esto se hubiera solucionado, ¿saben cómo? Si en el momento en donde ustedes tienen un quiebre de 10 años como familia, esto se hubiera hablado, se hubiera conversado y hubieran tratado de solucionarlo, tampoco se generó. Se podría haber solucionado si hubieran asumido que acá estábamos hablando de 2 adultos que además tenían problemas de alcohol y que probablemente generaron por eso también estas divisiones dentro de la familia y nadie elige hacerse cargo de eso. Nada de eso pasó. Hoy en día tenemos 4 hijos que simplemente son el resultado de las decisiones de estos padres y de cómo se configura esta familia. Acá ninguno de ustedes 4 tomó la decisión de cuál es el rol que les está tocando. Cuando uno lo mira de afuera y dice, a ver, yo no elegí ser la que se quedaba en la casa. No. Yo no elegí ser la que se casó y generó una vida aparte. Yo no elegí ser el hijo mayor, que no sé qué. Cuando se dan cuenta de que esa vida es parte de la configuración familiar que se dio y que no hicieron nada, podrían haberlo cambiado absolutamente, pero ya no lo hicieron. Esto es lo que se dio y ya fue. Es de ahora en adelante que ustedes pueden mirar, decir, quiero seguir en este rol, elijo cambiarlo y desde la conciencia hacerse cargo. Así es. Muchas A mí gracias. Me gustaría que Nelsa contara cómo se quemó la mamá el brazo. Sí lo contó. No, ella no, el brazo se quemó en la chimenea y estaba cuidada por la hija de Orieta, que tenía 8 años porque ella salió a juntarse con su pareja. Eso hubiera sido bueno, mi estimada, que usted lo hubiera reclamado hace 20 años atrás cuando ¿Sabe pasó cuándo me enteré? y se hubiera preocupado a sus padres hace 20 años atrás. Hoy día no es más que un ¿Sabe dato qué? de la causa Era un dato que irrelevante. tenía guardado Muchas Orieta. gracias, doña Orieta.
Ya, gracias a usted. Orieta me lo contó a mí hace poco. Ya. Por eso yo no lo Ella sabía. habla de que le cuentan las cosas. Para determinar cuánto es la porción que le corresponde a cada heredero en esta casa, nosotros recurrimos a una estimación del valor comercial, una simulación de tasación que realizó don Esteban de Barbieri, director del Instituto Inmobiliario de Chile, que pasamos a ver. Hola Carmen Gloria, la producción periodística del programa nos ha pedido apoyo respecto a una estimación de valor comercial de una propiedad en Villa Alemana. Hemos revisado la propiedad y esta presenta algunas características especiales, lo cual se va a ver reflejado en la estimación de precios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que al revisar la propiedad en el Servicio de Impuestos Internos se aprecia una superficie edificada de alrededor de 30 y tantos metros cuadrados, pero cuando se revisa la imagen satelital se puede ver de que hay una serie de ampliaciones, lo que va a generar obviamente un aumento en el valor. Se estimó que la propiedad tiene un estado de conservación regular y que las ampliaciones son de la misma materialidad que la edificación original. Así que haremos llegar este informe con la estimación de precio para que puedan resolver de mejor manera su caso. Acá tenemos la estimación, la simulación de tasación con la estimación del valor comercial de la propiedad, suponiendo y redondeando que sean 183 millones. Pero yo creo que la casa no tiene ese valor. Creo que es menos. Insisto, esto es una simulación. La simulación se hace viendo dónde está ubicada, cuáles son las dimensiones de la propiedad, el valor de otras propiedades similares en la misma zona. Puede que efectivamente cuando vaya un tasador a tomar las medidas de su casa, a ver la construcción, el tipo de mantención, etcétera, etcétera, Sí. puede que diga, no cuesta 183, cuesta 100. Puede ser. Sí. Como puede que diga, a lo mejor no cuesta 183, cuesta 200. No tengo idea. Es un valor aproximado. Ya. Estamos aproximando, ¿ya? Sí. Más o menos. Eso en el caso de la venta. En el caso del arriendo, según lo que dijo doña Esther, Yo viví el arriendo tendría que ser 300.000, ¿cierto? Ya. El arriendo es lo mismo. Ya, proporcional. El 50% que le corresponde por libre de cuarta de libre disposición y Sí. libre de mejora son 150.000, que son de ella. Del otro 50%, que son los otros 150, lo dividen en 4. Y va a dar 37.500. 150 más 37.500 son de doña Nelsa. Sí. O sea, 187. Y el saldo, para llegar a los 300, serían 112.500. Eso es lo que doña Nelsa tendría que pagar por arriendo dividido en 3. O sea, a usted le tendría que pagar 37.500 pesos. Prefiero que la venda. Pero esa es decisión de ella, si quiere venderlo, si quiere comprarle las partes a ustedes. Ok. Sí, porque yo si en la casa pudiera comprarle, pagarle los derechos de ellos, yo se los pago. De alguna forma me los arreglo. Forma, lo primero es hacer una tasación Sí, pues hay que hacer la tasación. para determinar cuál es el valor, El valor real. real. Sí. Claro, porque ahí estamos trabajando con un aproximado. Sí. Ya, cuando sepamos el valor real, de ese valor real hay que descontar la parte que le corresponde a usted, determinar la parte que le corresponde a ellos, que es bien simple, tal como lo expliqué. Que eso es lo más importante, más que los números y todo lo demás, es la forma. El 50% es suyo al tiro, porque es cuarta de libre disposición y cuarta de mejora. El otro 50% se divide en 4 partes, y ahí tiene el valor que le va a pagar a cada uno de los hermanos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, me quedó claro. Usted dice que tiene la opción de poder comprarle los derechos a los otros Sí, hermanos. claro, de Haga acuerdo- la tasación, de haga el acuerdo a la cálculo y tasación hágale de la la- oferta. de la casa. Y hágale la oferta a la señora. Sí. Quizás algunos quieran, otros no, o todos quieran, no sé. todos Ahí lo estamos de definimos. acuerdo. ¿Cuánto es el tiempo que se puede dar para que ella nos contacte y nos diga? ¿Cuánto es el tiempo que usted requiere para hacer esos trámites? Yo creo que no es fácil. Tendría que encontrar un tasador. Yo creo que 1 año, pido yo. No, mucho tiempo. ¿Un año? Encontrar un tasador no es como buscar una aguja en un pajar. Y yo me refiero, me da la impresión que se está refiriendo al trámite completo, ¿no? Entre tasador, venta y todo lo demás.
Puede ser, sí. Ah, bueno, o sea, ahí, O crédito, no se lo quiere hacer. ahí sí, porque yo sé que no es rápido vender una casa. Demos un plazo de Sí, 6 no meses. es rápido porque las casas cuesta venderlas. Ya, Un plazo de 6 meses. ok. Ya, porque si ella está tramitando un crédito, de donde obtenga los fondos para pagarle los derechos a los otros hermanos, con 6 meses debiera ser un plazo suficiente. Si en 6 meses usted no ve ningún indicio de aquello, está en su libertad de querer iniciar una acción de partición en los tribunales como corresponde. Sí. Y espero que tanto usted como su hermana Orieta le den un par de vueltas a lo que conversamos. Aquí las decisiones no las tomó doña Nelsa, las tomaron sus padres. Quizás erradas, quizás injustificadas, quizás injustas, pero fueron sus padres. Y con esto cerramos la sesión.